que destacar que todos los objetos tienen propiedades. Imaginemos que una propiedad es como un valor de un objeto. Por ejemplo, un balón. Algunas de sus propiedades serían el color, el diámetro y el peso. En Excel podríamos hacer la misma analogía. Por ejemplo, un objeto range tiene una propiedad value, es decir, una propiedad que muestra el valor del objeto. Consecuentemente, podemos utilizar Visual Basic para aplicaciones con el fin de determinar o saber las propiedades de un objeto, como también poder cambiarlas. Inclusive, algunas propiedades son de solo lectura, por lo que no podemos cambiar ese tipo de propiedades. Solo leerlas para saber en qué valor se encuentran en un momento dado. Podemos hacer referencias a las propiedades combinando el objeto con la propiedad y separándolas con un punto. Veamos un ejemplo en Excel. Estando en el editor de Visual Basic, he insertado un módulo y lo he renombrado como mis procedimientos. Ahora vamos a escribir en la ventana de código del módulo un procedimiento sub llamado cambia valor de celda. Iniciemos. Note que en este caso puedo modificar la propiedad value de la celda a través del objeto range. Debido a esto, acabo de escribir valores en la celda. Ejecutemos el procedimiento. Nos ubicamos dentro del procedimiento y damos clic en ejecutar. Vamos a la hoja de cálculo y vemos como en la celda A1 se ha colocado el valor 12345 especificado en el editor de Visual Basic. Volvamos al editor. Pero ¿qué pasa si quiero simplemente leer el valor de una celda y mostrarlo en un mensaje? Entonces escribimos el siguiente procedimiento llamado lectura de valor. Note que el procedimiento ahora lee el valor del objeto range a través de su propiedad value. Y como el objeto range está apuntando a la celda 1, entonces obtendremos el valor contenido en dicha celda. Demos ejecutar. Como vemos un cuadro de diálogo imprimiendo el valor de la celda A1. Demos aceptar y volvamos al editor. Continuando, resalto que además de las propiedades, los objetos también tienen métodos, definiéndose un método como una acción que se realiza con un objeto. Imagine un portón de un garaje de un establecimiento. Inicialmente, el portón se encuentra cerrado, pero a medida que llegan los automóviles, estos últimos oprimen un botón para abrirlo y poder entrar. Esta analogía funciona si piensa que cada vez que oprimen el botón, ejecutan un método llamado abrir en el objeto portón, el cual hace que ocurra una acción en el mismo. En este caso, el portón sube y da paso a un vehículo. Del mismo modo, los métodos existen en Excel para realizar acciones con los objetos. Un ejemplo de ello es el método clear del objeto range. Después de ejecutar este método en un rango, por ejemplo, digamos A1C3, que inicialmente tiene datos, este procedimiento borrará todo el contenido de las celdas, como también todos sus formatos. Es de vital importancia aclarar que la mayoría de los métodos también aceptan argumentos para definir mejor la acción que van a llevar a cabo. Por ejemplo, si utilizamos el método copy en un objeto range,
Este copiará el contenido de una celda en otra, y el argumento que deberíamos especificarle sería por supuesto el destino de la copia, es decir, la celda final donde se descargaría el valor de la celda inicial. Este es un ejemplo llamado copiar a otro lugar. Normalmente, un método o propiedad puede tener uno o varios argumentos que especifiquen la acción a ejecutar, y estos argumentos, por lo general, suelen separarse por comas para indicar qué argumento se está especificando, pero existe otro modo más eficiente de llamarlos, y es usando el nombre del argumento. Este ejemplo, llamado otro modo para copiar a otro lugar, ejecuta la misma acción que el anterior. Veamos estos tres procedimientos en el editor de Visual Basic de Excel. Estando en el editor de Visual Basic, he insertado un módulo y lo he renombrado como métodos. Además, en la hoja 1 del libro de Excel, he colocado valores y ajustado los formatos en los rangos correspondientes a los ejemplos a ejecutar. Es decir, he insertado valores en el rango A1, C3 y he colocado valores en las celdas D1 y D2. Vayamos al editor de Visual Basic y escribamos el código. Iniciando, escribiremos el procedimiento llamado borrar valores y formatos. Comencemos. Note que al ejecutar el procedimiento, este borra el contenido del rango especificado. Y además de eso, si insertamos nuevos valores en las celdas, los valores ya no tienen ningún formato. Es decir, el método se ha ejecutado. Volvamos a ejecutarlo. Vamos al editor de Visual Basic, nos ubicamos dentro del procedimiento y damos clic en el botón Ejecutar. Vamos nuevamente al Excel y vemos cómo se ha borrado. Ahora escribamos el procedimiento llamado copiar a otro lugar. Note que al ejecutar el procedimiento, el contenido de la celda D1 se ha insertado en la celda E1, es decir, se ha copiado. Ejecutémoslo. Vayamos al libro de Excel. Vemos cómo se ha copiado el contenido de la celda D1 en la celda E1. Y por último, escribamos el procedimiento llamado otro modo para copiar a otro lugar. Regresemos al editor de Visual Basic. Como puede apreciar, si ejecutamos este procedimiento, va a tener el mismo efecto que el anterior. Es decir, copia el contenido de una celda en otra,
Pero ahora especificamos el nombre del argumento del método por su nombre. Vemos que se ha copiado el contenido de la celda D2 a la celda E2. Esto es algo que resulta muy útil a la hora de trabajar con métodos o propiedades que poseen muchos argumentos, ya que separarlos por comas es muy engorroso. Por tanto, resulta más conveniente llamarlos por su nombre. De esta manera solo establecemos los argumentos que necesitamos, sin necesidad de especificarlos a todos.